el ingrediente de la semana. Ya estamos de regreso aquí en su programa de Zona Gourmet y bueno, se acuerdan que estamos hablando de los tamales, aunque le dedicamos un buen rato a las mujeres del maíz, pero ahorita vamos a hablar, bueno, queremos manejar el tema del atole, aunque no es un ingrediente como tal, ya es una bebida preparada. El atole sabemos que viene del maíz también, al final de cuentas es una bebida que se hace con la base del maíz, pero bueno, me gustaría, Alberto, que les hablaras del atole y cómo hacen los atoles. Perfecto. Bueno, podamos entender la diversidad. Vámonos con el atole, el principal, la madre de todos los atoles, que sería el atole blanco. El atole blanco es esta bebida, ahora sí que prehispánica, y que es la más popular al día de hoy en todo México. El atole blanco, no solamente por la facilidad de su elaboración, sino también por las propiedades alimenticias que tiene. Y el atole blanco tal cual, con agua hervida, la masa disuelta, colada, con su piloncillo o azúcar, como lo quieran endulzar, y su varita de canela, ¿no? A partir de ahí del atole blanco, pues ya vienen las diferentes variantes. A ver, las personas que nos están escuchando, tú ya tienes mucho tiempo y te dedicas a esto y llevas todo un proceso de enseñanza en el mundo de los tamales y de los atoles, pero la gente que nos escucha dice, ¿de qué masa? ¿Qué estamos hablando? Vamos a hacerlo súper gráfico, porque acuérdate que la gente nos está escuchando, la gente que no nos puede ver, súper gráfico auditivamente hablando. Claro. Entonces, vamos a poner a hervir el agua. Agua normalita, agua de garrafón. Agua para beber. Agua para beber, Simple. la ponemos a hervir. Sí. Y a la masa que nos referimos es a la masa para hacer tortillas. La masa para hacer tortillas, o inclusive hay quien lo hace con harina de maíz. Ok. Entonces, ponemos el agua a hervir, 1 litro de agua aproximadamente, y pueden ser una bolita de masa de unos 200 gramos. Ándale, muy bien. Aprox. Okay. Según también qué tan espeso lo quieran o no. Sí, pero hacemos una canela primero. Ándale. Y importante comentarle a las personas que esta masa, el proceso que hace es de emulsionar o espesante. Es la forma tradicional con la que espesábamos, porque hoy en día se utiliza fécula de maíz de una cajita amarilla, que lo utilizamos o se utiliza en las cocinas pensando que siempre fue así. Y Exacto. la forma tradicional, y de la que estamos hablando, de la forma autóctona en la que se espesaban las sopas, los caldos, los moles, Maíz molido. era el maíz molido. Cocido. Entonces, cocido. En este proceso que nos estás explicando, vamos a hacer, el atole es una bebida espesa con base de maíz, y para que espese ponemos esta masa ya literalmente ya hidratada, porque es de harina de nixtamal. La vamos a poner y la vamos a disolver en el agua. Y te sigo dejando, perdón que me intrometa. Pero... No, está bien, tú ayúdame. Disolvemos la masa en el agua, se va incorporando al agua. La masa, es importante que la pongamos en el agua caliente. Si pones, hablamos una vez que ya la masa o esta harina de maíz está hidratada en el agua, se va a incorporar en el agua hirviendo. Esta agua hirviendo, anteriormente ya tenía su rajita de canela para preparar esta infusión de canela, y se incorpora poco a poco la masa hidratada y no se le deja de estar batiendo a la ollita de barro o a la cacerola, lo que tengan, a su olla, para que no se pegue, porque va a empezar a espesar inmediatamente. Las féculas, hoy en día, cuando las trabajamos para los atoles, hay que trabajarlas cuando el líquido de la preparación del atole está muy caliente. De lo contrario, no va a tener su reacción inmediata, entonces para comenzar a espesar. Muy bien. Por eso es bien importante. Entonces ya hasta la canela le incorporamos la masa poco a poco, no se le deja de batir, y ya se endulza al final. Ya sea hay quien deja el atole blanco simple y le da mordidas al piloncillo y ya le da su traguito al atole. Oye, el piloncillo es el azúcar, ¿verdad? Van a pensar que es el policía del pueblo. No, para nada. Mordida. No. Su terrón, esta melaza, sí, claro, ¿no? La melaza del azúcar. La melaza del azúcar. Y que a mí en lo personal, a mí me gusta mucho el atole blanco, pero
no me gusta mucho como el simple y tú muerdes el piloncillo, no es como de mi agrado. Prefiero ya que esté endulzado. Claro. Y ya le pueden dar, a partir del atole blanco, entonces ya vienen, esa es la base de muchos atoles, y de ahí ya hay quien le pone tamarindo, hay quien le pone frutas de la temporada o de la estación, y a partir de ahí ya vienen con muchas fusiones. Y el más tradicional después del atole blanco, el famoso champurrado, ya con sus tablillas de chocolate y azúcar. Entonces, que también ahora sí que es de mis favoritos. Y hay quien le da un toque especial al champurrado hoy en día con un chorrito de leche o con leche evaporada. El champurrado, que se suena mucho, pero ya no lo encontramos más que en establecimientos como el tuyo, ¿no? Pero antes, de verdad que sí salías a los pueblos y estabas en la ciudad y el famoso champurrado, que la gente decía, no, pues es una torre de chocolate. Bueno, pues no es de chocolate, ¿no? Exacto. Y el champurrado, bueno, a mí sí me tocó en la Ciudad de México, de mis primeros viajes al Distrito Federal, yo bien de provincia, pues fascinado, porque me tocó probar mi primer torta de tamal con mi champurrado frente al Ángel de la Independencia. Entonces, en esa zona del centro de la Ciudad de México, en Reforma, pero que bueno, encuentras bicicletas con tortas de tamal en cada esquina. Pero no, yo fascinado y alucinado ahí viendo el Ángel de la Independencia y mi torta de tamal, que aquí en Guadalajara se nos hace medio, no nos llama la atención. Pero bueno, la forma en como las preparan son muy ricas. Sí, fíjate, interesante. Ahorita, antes de irnos a nuestra siguiente pausa, ¿sí la has probado, Lupita, la torta de tamal? Sí, cómo no, las Guajolotas. Las guajolotas. Súper Fíjense, salseadas. es que eso es lo interesante, porque se nos hace una aberración, ¿no? Como dices, dentro de una torta le vas a meter masa, pero ese tamal que se utiliza para la torta de tamal es un tamal que lleva mucha salsa por dentro. Sí, o sea, es muy fina la capa por fuera. Y no es un bolillo. Y no es un bolillo. Es una telera muy delgadita. Sí, es una telera, costra, ¿no? la costra delgadita, y se le quita el migajón. Entonces, ya con eso, si vamos a los supermercados hoy en día de aquí de la ciudad de Guadalajara, de las grandes superficies, porque sí tienen que ser una tienda grande, porque que tengan panadería, es el bolillo que venden a peso, la pieza. Literalmente, ese es el que se utiliza, porque tiene una costra muy al estilo de baguette francés, de una baguette francés, donde realmente lo que le va a dar es como la textura crujiente al tamal, pero el tamal por dentro tiene mucha salsa. Pasa saliva. Oye, pero es que y si es un tamal, porque también es el tamal tradicional envuelto en hoja de maíz o un tamal oaxaqueño, entonces ya tú haces tus combinaciones. Sí, y luego viene alguien del DF y dice, ¿cómo es posible que aquí en Guadalajara coman las tortas de chilaquiles? Entonces, no nos ponemos... Son tradiciones. No, pero aparte amarras con un atolito de arroz después de la guajolota, ¿no? Fíjate, qué bueno. Como en la zona de recetas nos vamos a ir con la forma de hacer tamales otra vez, que nos lo expliques. Sí, importante esto que nos decías. Hay un atole madre, que es este atole blanco del que hablabas. Y lo interesante es que lo puedes hacer del sabor que quieras, del que te imagines. Oye, es que quiero hacer uno de guayaba, o se hace de guayaba. A mí me tocó, fíjate, que en la Sierra de Puebla, estábamos en la montaña, en un pueblo que se llama Tlaola. Bueno, arriba en las serranías de Tlaola, ahí me tocaba ir a los cafetales y a los chiles serranos a cortarlos, un tiempo de misiones. Se veía del otro lado Veracruz. Y ahí fíjate que tenían muchas zarzas silvestres. Entonces me tocó que me invitaran, haz de cuenta que iban a la iglesia por nosotros para invitarnos a cenar a una casa diferente. Y me tocó la suerte, no se vieron el diente, me tocó llegar a la casa del alcalde a cenar. Pero era el alcalde que era curandero y la esposa eran los más sabios del lugar. Y definitivamente ahí se comía muy bien. En todas las rancherías había siempre para desayunar tortillas hechas a mano, frijoles y huevo con salsa. Era lo que comían, y alguna salsita de jitomate siempre era lo que te ofrecían, y de verdad delicioso. Pero con ellos se fue dando el tema de la gastronomía. Ellos sí tenían un comal grandísimo de barro, para que en ese tostaban ellos su grano de café. Ellos tenían muy cerquita cacao. Entonces ahí también tenían su cacao. Dices, bueno, el tema climático se les daba ahí con ellos, porque tenían
tenían ellos atrás del cerro, tenían mucha diversidad, ¿no? Pero ahí me enseñó a hacer el atole de zarzamora. Yo dije, oye, pues me interesa aprender, y fíjate, me dice, bueno, tienes que ir a pincharte un poco las manos, te vas a espinar seguro porque las asas ese es el precio que tienes que pagar por llevarte las zarzamoras más maduras, el darte un pinchazo con las espinas, pero ya la recolectamos. ¿Y cómo hacíamos? Una infusión de zarzamora, y a esa infusión utilizábamos y hacemos este atole, así como lo dijiste, igualito. Yo le decía, oye, pero la carnita de la zarzamora, dice, bueno, eso ya es aparte, pero hacían como una mermelada aparte con eso. Y bueno, como realmente en la imaginación, y te estoy hablando de, estábamos hasta arriba en una serranía que bebían 700 personas, y ya tenían esa creatividad y tenían zarzamoras, y bueno, todo lo que tenemos para poder hacer este tipo de bebidas, ¿no? Ahorita que hablabas de las semillas de cacao, también otra de las experiencias con las mujeres del maíz, de las primeras veces que fui al rancho El Teuchiteco, fue en el curso de nixtamalización. Fue precisamente un atole, el famoso atole de chaqueta, que se hace con maíz azul, que se pone a hervir, y con la cáscara de los granos de cacao, esa cáscara la ponen a tostar y ya después se licúa. Entonces, porque la cáscara del cacao también tiene mucho sabor, Bueno, sí. muchísimo sabor, Aceite. entonces, y no lo desaprovechan. Entonces, para muchos otros, pues igual lo pueden tirar, lo usan, no sé, para las plantas, qué sé yo, pero un atole delicioso de maíz azul con cascarilla de cacao. Qué delicia. Muy rico. Sí, Y endulzado sí. también, con un poco de piloncillo. Aquí pasando saliva, y si se dan Sí. cuenta, estamos hablando de cocina de hace más de 500 años, ¿eh? Sí. O sea, Completamente. Sí. que ya se comía, y no estamos hablando del restaurante de moda, y no estamos hablando de gastronomía francesa ni italiana, estamos hablando de la gastronomía de hace más de 500 años de Jalisco. Así es. Nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 3122-4200, 3122-4266, nuestro Twitter @Zona 3 Noticias, y nos pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 3318 80 76 41. Esto es Zona Gourmet. Regresamos.